Hola a todos, preparaos porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el universo PlayStation 5. Sí que hay tela que cortar. Desde luego que sí, las últimas semanas han sido una locura con todas las filtraciones, rumores y anuncios oficiales. La comunidad gamer está que arde. Y con razón, hay un montón de información jugosa sobre nuevos títulos, fechas de lanzamiento y algunos movimientos empresariales que dan mucho que pensar. Sin duda va a ser interesante desentrañar todo esto. Exacto. Empecemos por el gigante que todos estamos esperando, GTA 6. Ahí es nada. La expectación está por las nubes, hay muchísima especulación sobre su desarrollo y la posible fecha de lanzamiento. Para empezar, tenemos la adquisición de Rockstar Australia por parte de Rockstar Games, el estudio que antes se conocía como Video Games Deluxe. Los que mejoraron la GTA Trilogy Definitive Edition. Esos mismos. Y ya habían trabajado en títulos de GTA anteriormente. Un movimiento curioso, ¿verdad? Desde luego, da pie a pensar en una posible remasterización de GTA 4, algo que muchos fans llevan tiempo esperando. Sería una gran noticia, aunque por ahora solo son conjeturas. Claro, pero es una posibilidad que no podemos descartar. ¿Y qué papel juega Rockstar Australia en todo esto? ¿Estarán involucrados en el desarrollo de GTA 6? Es muy probable, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A ver, cuéntame más. Se habla mucho de un misterioso proyecto Roma. Roma. Nos vamos de viaje a la antigua capital del imperio. No exactamente. Roma, en este caso, hace referencia a Rockstar Online, Modding y Engine. Ajá, entiendo. Según algunos ex empleados, la idea es convertir GTA 6 en un metaverso, una evolución de la plataforma de mods multijugador 5M que Rockstar adquirió en 2023. Un metaverso dentro de GTA. Exacto, un mundo persistente y en constante evolución, donde los jugadores no solo completan misiones, sino que interactúan entre sí, crean sus propias historias e incluso pueden llegar a construir sus propios negocios o comunidades virtuales. Suena muy ambicioso, ¿no? ¿Cómo se gestionaría la economía de un metaverso así? Y la seguridad de los jugadores. No sé, me cuesta imaginarlo funcionando de forma fluida y sin problemas. Son preguntas muy válidas. Sin duda, Rockstar tiene un gran reto por delante si quiere que este proyecto Roma sea un éxito. Desde luego, es todo un desafío. Necesitarían un sistema sólido para controlar la economía virtual, moderar el comportamiento de los jugadores y evitar que el mundo se convierta en una jungla digital. Volviendo a GTA 6 en sí, ¿para cuándo podemos esperar su lanzamiento? La expectación es enorme. Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, ha insistido en que Rockstar busca la perfección creativa con GTA 6. Lo que viene siendo que no veremos el juego hasta que esté completamente listo. Exactamente. Y esa perfección creativa incluye la utilización de inteligencia artificial. Últimamente se habla mucho de la IA en la industria del videojuego. Sí, Zelnick confirmó que la IA se ha utilizado desde el principio en el desarrollo de GTA 6, pero como una herramienta para optimizar el proceso, no para sustituir la creatividad humana. Tiene sentido. Al final, un videojuego es una obra de arte. Y la visión artística debe ser humana, aunque la IA pueda ser una herramienta útil para agilizar ciertos procesos. Totalmente de acuerdo. En el caso de GTA 6, se especula que la IA se está utilizando para la generación procedural de entornos, lo que permitiría crear un mundo mucho más vasto y detallado. Interesante. Y también se habla de su uso para mejorar la IA de los NPCs, ¿no? Para que tengan un comportamiento más realista e impredecible. Si la IA sirve para crear un mundo más vivo y dinámico, bienvenido sea su uso. Desde luego. Pero volviendo al tema del lanzamiento, ¿cuándo podemos esperar tener GTA 6 en nuestras manos? Hay quien apunta a finales de octubre o principios de noviembre de 2025. Es una posibilidad. Take-Two ya ha declarado que no lanzará juegos muy cercanos entre sí y recordemos que Borderlands 4 sale el 23 de septiembre. Cierto, se me había olvidado por completo. Y teniendo en cuenta que diciembre no suele ser un mes de grandes lanzamientos, la ventana de octubre-noviembre cobra fuerza. Sería un bombazo para las Navidades, ¿no crees? Sin duda, sería un bombazo. Por cierto, decías que Borderlands 4 sale en septiembre. Así es. Se anunció en el último State of Play. Incluso va a una retransmisión dedicada exclusivamente a Borderlands 4. Habrá que estar atentos entonces. Sin duda. Y ya que hablamos de juegos que podrían llegar pronto, ¿qué se sabe del remaster de God of War Ragnarok? Hay rumores de un lanzamiento inminente. El insider Jeff Grubb ha afirmado que el remaster se anunciará en marzo, posiblemente cerca del 20 aniversario de la franquicia. Justo a tiempo para la celebración. ¿Hay algún indicio más que apoye esta teoría? Y varios. La banda sonora del primer God of War fue eliminada de PlayStation Plus, el modelo de Kratos de PS2 apareció en PlayStation Plus Premium,
Y Grubb mencionó que un artista está diseñando un nuevo Odín y un logo para el 20 aniversario. Parece que todas las señales apuntan a un remaster, ¿no te parece? Desde luego, parece que algo se está cociendo. ¿Crees que se limitarán a una simple mejora gráfica o que incluirán algún tipo de contenido adicional? Es difícil de predecir, pero lo más probable es que veamos mejoras en la resolución, la tasa de fotogramas y las texturas. Tal vez también añadan algún contenido extra, como nuevas misiones o desafíos, para hacerlo más atractivo para los que ya jugaron al original. Esperemos que no se limiten a un simple lavado de cara. Eso espero yo también. Y hablando de lavados de cara, pasemos al universo Marvel. Hay novedades sobre la saga Spider-Man. Sí, Yuri Lowenthal, el actor de voz de Peter Parker, ha confirmado que Peter no será relegado a un segundo plano en el próximo juego. En serio, es curioso, porque aún no se ha anunciado oficialmente una tercera entrega, aunque sabemos que Insomniac está trabajando en algo relacionado con Spider-Man. Exacto, por eso algunos creen que Lowenthal se refiere al juego independiente de Venom que se rumorea para 2025, mientras que otros piensan que la tercera entrega podría tener 3 personajes jugables: Peter, Miles y Venom. 3 personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y su propio arco narrativo. Suena ambicioso, ¿verdad? Sin duda. ¿Crees que Insomniac será capaz de gestionar 3 historias distintas sin que ninguna se sienta descuidada? Es un gran reto, sin duda. Cada personaje debe tener su propia personalidad, sus propias motivaciones y un desarrollo que resulte atractivo para el jugador. Si lo hacen bien, podría ser una experiencia increíble, pero si no lo hacen bien, corremos el riesgo de tener un juego disperso y poco satisfactorio. Esperemos que estén a la altura. Yo también lo espero. Y por si 3 personajes no fueran suficiente, ¿se sabe algo de la trama? ¿Qué hilos argumentales podrían explorarse en este nuevo juego? Todavía es pronto para saberlo con certeza, pero el final de Marvel Spider-Man 2 dejó algunos cabos sueltos que podrían servir como punto de partida. Habrá que estar atentos a ver qué nos depara el futuro arácnido. Sin duda. Y hablando de juegos con historias profundas, ¿qué hay de Quantic Dream y su Star Wars Eclipse? ¿Cómo va el desarrollo? A pesar de los rumores sobre su cancelación, el director de Quantic Dream ha confirmado que los estudios de París y Montreal siguen trabajando en el juego. Me alegro de oírlo. Recordemos que Quantic Dream fue adquirida por NetEase en 2022, y eso generó mucha incertidumbre sobre el futuro de sus proyectos. Es cierto, pero parece que Star Wars Eclipse sigue en marcha, y no olvidemos que este juego promete una experiencia narrativa única, donde las decisiones del jugador pueden tener consecuencias drásticas, incluyendo la muerte de personajes principales. La posibilidad de que cualquier personaje, ya sea principal o secundario, pueda morir en cualquier momento es algo que añade mucha tensión e imprevisibilidad a la historia. Totalmente de acuerdo. Cada elección tendrá un peso real, y eso hace que la experiencia sea mucho más inmersiva y emocionante. Y hablando de juegos que prometen mucho, ¿qué sabemos de Cyberpunk 2077? Hay planes para una secuela. Pues sí, CD Projekt Red ya está trabajando en una secuela con el nombre en clave de Proyecto Orión. Interesante. ¿Y qué se sabe de este proyecto Orión? Por ahora no hay mucha información, pero una de las novedades que sabemos es que se está buscando un diseñador de multitudes para crear un sistema más realista y reactivo. Eso suena a que han aprendido la lección de las críticas que recibió Cyberpunk 2077 por sus ciudades vacías y poco convincentes. Esperemos que sea así. Si logran crear una ciudad que se sienta realmente viva, con personajes que reaccionen de forma natural a nuestras acciones, la experiencia sería mucho más inmersiva. Sin duda, una ciudad que respire y palpite. Exactamente. Y también se rumorea que la secuela mantendrá la perspectiva en primera persona. ¿No es así? Aunque muchos fans esperan la opción de jugar en tercera persona. Sí, esos rumores circulan por la red. Personalmente creo que la primera persona es ideal para un juego como Cyberpunk. Te permite sumergirte de lleno en la atmósfera opresiva y claustrofóbica de Night City. Entiendo tu punto de vista. Pero también entiendo que algunos jugadores prefieran la tercera persona para tener una mejor visión del entorno y de su personaje. Claro, cada jugador tiene sus preferencias. Quizás la solución ideal sería ofrecer ambas opciones, como hacen muchos otros juegos de mundo abierto. Así, cada jugador podría elegir la perspectiva que mejor se adapta a su estilo de juego. Sería una buena solución, sin duda. Y hablando de opciones, ¿qué te parece la idea de tener 3 personajes jugables en el próximo Spider-Man? ¿Crees que Insomniac será capaz de manejar 3 historias distintas sin que ninguna se sienta descuidada? Es un reto importante, sin duda. Cada personaje debe tener su propia personalidad, sus propias motivaciones y su propio arco narrativo. Y no olvidemos la jugabilidad. Cada personaje debería tener sus propias habilidades y mecánicas de juego únicas para que la experiencia de juego sea variada y emocionante. Totalmente de acuerdo. Si Insomniac logra equilibrar todos estos elementos, el próximo Spider-Man podría ser uno de los juegos más ambiciosos y memorables de la generación. Crucemos los dedos para que así sea. Desde luego.
Y hablando de juegos memorables, ¿qué podemos esperar del remaster de God of War Ragnarok? Como ya mencionamos, lo más probable es que veamos mejoras en la resolución, la tasa de fotogramas y las texturas. Y algún tipo de contenido adicional, nuevas misiones o desafíos. Es posible, aunque todavía no hay nada confirmado. Sería genial que incluyeran un modo foto mejorado para poder capturar la belleza de los escenarios con todo lujo de detalle. Es una buena idea. El mundo de God of War Ragnarok es impresionante, y un modo foto permitiría a los jugadores explorarlo a su ritmo y descubrir todos sus secretos. Y compartir sus mejores capturas en las redes sociales. Por supuesto. Y hablando de compartir experiencias, ¿qué te parece la idea de que los jugadores puedan dejar una hell en el mundo de Death Stranding 2? Es una mecánica muy interesante, sin duda. ¿Crees que esto fomentará la interacción entre los jugadores o, por el contrario, generará más caos y conflicto? Es difícil de predecir. Podría ser una forma de colaboración entre jugadores, ayudándose mutuamente a superar las hells. O una forma de competencia, intentando superar las hells creadas por otros jugadores. También. O incluso una forma de comunicación, dejando mensajes o pistas para otros jugadores. Desde luego, las posibilidades son infinitas. Sin duda, dependerá de cómo Hideo Kojima implemente esta mecánica y de cómo la utilice la comunidad de jugadores. Será interesante ver qué surge de esta nueva característica. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno por hoy. Hemos hablado de GTA 6, God of War Ragnarok, Spider-Man, Star Wars Eclipse, Cyberpunk 2077 y Death Stranding 2. Menuda maratón de juegos. Y esto es solo la punta del iceberg. El universo PlayStation está en constante expansión y siempre hay algo nuevo que descubrir. Así es, el futuro de los videojuegos es brillante y lleno de posibilidades. Y nosotros estaremos aquí para contároslo todo. Sin duda, hasta la próxima. Y hablando de Death Stranding 2, ahí tenemos otro título que genera muchísima expectación. No me extraña. Hideo Kojima siempre sabe cómo mantenernos intrigados. Desde luego, y con esta secuela parece que va a ir un paso más allá. El próximo 9 de marzo tendremos un panel especial en PlayStation Presence con Kojima y Norman Reedus, donde esperamos ver nuevas imágenes del juego. ¿Qué ganas? Lo poco que sabemos por ahora a través de la página web oficial ya es suficiente para despertar nuestra curiosidad. La misión principal de Sam será salvar a la humanidad de la extinción, y se explorarán temas como la conexión humana y las consecuencias de nuestras acciones. Temas que ya vimos en el primer Death Stranding, pero que seguro que en esta secuela se profundizan aún más. Y los entornos que hemos visto en los trailers son increíbles, desde desiertos hasta ciudades futuristas, pasando por paisajes montañosos nevados. Una pasada, y el sistema de combate parece mucho más adaptable, dando a los jugadores más opciones para enfrentarse a los enemigos. Ya no se trata solo de disparar a todo lo que se mueve, ¿no? No, ahora habrá que usar el sigilo, la estrategia, incluso la cooperación con otros jugadores. Y hablando de cooperación, no podemos olvidarnos de la nueva mecánica de dejar una hell en el mundo del juego. Una mecánica que ha generado mucha expectación y también algunas dudas. La verdad es que me intriga, pero también me preocupa un poco. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la experiencia de juego? Es difícil de predecir. Podría ser una forma de que los jugadores dejen su huella en el mundo, para bien o para mal. Imagina que te encuentras con una hell creada por otro jugador. Podría ser una zona de peligro que hay que evitar, ¿no? Exacto, o un desafío que hay que superar para obtener una recompensa o incluso una forma de comunicación entre jugadores. Un mensaje de advertencia, una señal de ayuda o simplemente una broma macabra. Desde luego, las posibilidades son infinitas. Dependerá de la creatividad de los jugadores y de cómo Kojima implemente esta mecánica. Y conociendo a Kojima, seguro que nos sorprende con algo totalmente inesperado. Sin duda, es un maestro de la narrativa y de la creación de mundos complejos. Hablando de sorpresas, volvamos al tema de los remasters. ¿Qué tipo de mejoras gráficas podemos esperar del remaster de God of War Ragnarok? Lo más probable es que veamos un aumento en la resolución, la tasa de fotogramas y las texturas. El juego ya era una maravilla visual en su lanzamiento original. Con el remaster podría ser aún más espectacular. Imagina poder jugarlo en 4K y con 60 FPS. Sería una experiencia alucinante. Y no olvidemos el potencial de la tecnología de trazado de rayos. Con una iluminación más realista, los paisajes nórdicos del juego serían aún más impresionantes. Sin duda, el trazado de rayos puede llevar la inversión a otro nivel. Y si además añaden algún contenido extra, como nuevas misiones o desafíos, el remaster podría ser irresistible para los fans. Totalmente de acuerdo. Sería la forma perfecta de celebrar el 20 aniversario de la saga. Hablando de aniversarios, el de God of War es en marzo, ¿no? Sí, en marzo sería el momento ideal para anunciar el remaster y hacer una gran celebración. Y hablando de celebraciones, pasemos al universo Marvel. Las especulaciones sobre el próximo juego de Spider-Man no cesan.
3 personajes jugables, un posible spin-off de Venom. Insomniac Games tiene mucho trabajo por delante. Desde luego han puesto el listón muy alto con los 2 juegos anteriores. La introducción de Miles Morales en el segundo juego fue un acierto, pero ahora la cosa se complica con la posibilidad de tener 3 personajes jugables. Peter, Miles y Venom, cada uno con su propia historia, sus propias motivaciones y su propio estilo de juego. Es un desafío narrativo y de diseño considerable. Sin duda, si no se hace bien, el juego podría ser un desastre. Un juego disperso, sin cohesión, con una historia que no engancha. Y además, desarrollar un juego con 3 personajes jugables requiere mucho tiempo y recursos, ¿no crees? Claro, por eso se rumorea que el juego de Venom podría ser un spin-off independiente para que Insomniac Games pueda centrarse en la tercera entrega de Spider-Man. Sería una forma de diversificar la franquicia y ofrecer diferentes experiencias de juego a los fans. A mí me parece una buena idea. Y hablando de diferentes experiencias, volvamos a Cyberpunk 2077. ¿Qué sabemos de la secuela, ese proyecto Orion? CD Projekt Red ha asegurado que han aprendido de los errores del pasado y que Proyecto Orion será un juego mucho más pulido y optimizado. Eso esperamos. Después de la polémica con el lanzamiento del primer juego, muchos fans se muestran escépticos. Es comprensible, pero CD Projekt Red ya ha demostrado que sabe reaccionar ante las críticas. The Witcher 3 es un buen ejemplo de ello. Es cierto, el juego se lanzó con algunos problemas, pero con el tiempo, gracias a las actualizaciones y expansiones, se convirtió en una obra maestra. Exactamente. Si aplican la misma filosofía a Proyecto Orion, podríamos tener un juegazo entre manos. Y por lo que han dicho, Proyecto Orion tendrá un mundo aún más vivo y dinámico, con personajes que reaccionan de forma más natural a nuestras acciones. Y Night City será aún más inmersiva y realista, con nuevas zonas que explorar, nuevos personajes que conocer y nuevas historias que vivir. Y la historia se centrará en las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Eso parece, explorando temas como la identidad, la moralidad y la libertad en un mundo dominado por la tecnología. Un tema que encaja perfectamente con la estética cyberpunk. Si logran crear una historia tan impactante como la del primer juego, Proyecto Orion, podría ser uno de los juegos más memorables de la generación. Sin duda hay mucho potencial ahí. Y hablando de juegos memorables, no podemos olvidarnos de Star Wars Eclipse. ¿Qué podemos esperar de la incursión de Quantic Dream en el universo Star Wars? Las expectativas son altísimas. Quantic Dream tiene un historial impecable a la hora de crear juegos con narrativas profundas y complejas. Y el hecho de que el juego se desarrolle en la era de la Alta República, una época poco explorada en el canon de Star Wars, les da mucha libertad creativa. Podemos esperar nuevos personajes, nuevas facciones, nuevas historias que amplíen el lore de Star Wars, y con la maestría de Quantic Dream para crear personajes complejos y dilemas morales, la experiencia narrativa promete ser inolvidable. Y el apartado técnico no se queda atrás. Quantic Dream siempre ha estado a la vanguardia en gráficos y animaciones. Star Wars Eclipse podría ser un espectáculo visual impresionante. Sin duda, la ambientación será clave para transportarnos a esa galaxia muy, muy lejana. Y con la potencia de PlayStation 5, las posibilidades son infinitas. La nueva generación de consolas ha abierto un nuevo horizonte para los desarrolladores, permitiéndoles crear mundos más grandes, más detallados y más realistas que nunca. Y con la integración de tecnologías como el trazado de rayos y la inteligencia artificial, la línea que separa la realidad de la ficción se difumina cada vez más. Los videojuegos se están convirtiendo en experiencias cada vez más inmersivas, capaces de transportarnos a otros mundos y hacernos vivir aventuras increíbles. Y con la llegada del metaverso y la realidad virtual, el futuro de los videojuegos se presenta aún más emocionante. Sin duda, estamos en un punto de inflexión en la historia de los videojuegos, y solo podemos imaginar lo que nos depararán los próximos años. Qué ganas de descubrirlo. Pero por ahora, centrémonos en los juegos que están por llegar. ¿Hay algún otro título que te llame especialmente la atención? Personalmente, estoy muy intrigado por la secuela de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red ha demostrado ser un estudio con una gran ambición y talento, y creo que pueden aprender de los errores del primer juego y crear una experiencia aún más memorable. Tienes toda la razón. Night City es un escenario increíble, tiene un potencial enorme para contar historias cyberpunk llenas de acción, intriga y crítica social, y si CD Projekt Red cumple lo que promete y crea un mundo más vivo y dinámico, la experiencia va a ser alucinante. Totalmente, y no nos olvidemos de la historia. Cyberpunk 2077 nos dejó con muchas preguntas sin respuesta, y espero que la secuela la resuelva y nos lleve aún más profundo en el universo Cyberpunk de Mike Pondsmith. Sería genial. ¿Crees que Proyecto Orion estará a la altura de las expectativas? Después de la polémica con el lanzamiento del primer juego, muchos fans se muestran cautelosos, ¿no? Es normal, es comprensible que haya escepticismo después de lo que pasó. Claro. Pero bueno, CD Projekt Red ya ha demostrado en el pasado que se toman muy en serio el feedback de los jugadores y que son capaces de corregir errores y mejorar sus juegos.
The Witcher 3 es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Sin duda, el juego se lanzó con algunos problemas, pero con el tiempo, gracias a las actualizaciones y expansiones, se convirtió en una obra maestra. Tienes razón. Si aplican la misma filosofía a Proyecto Orion, podríamos tener un juegazo entre manos. Ojalá. Y hablando de juegos que podrían mejorar con un buen lavado de cara, hablemos del remaster de God of War Ragnarok. Ya hemos comentado las mejoras gráficas obvias, como la resolución y la tasa de fotogramas, pero ¿qué otras novedades te gustaría ver en el remaster? Pues mira, a mí me encantaría que incluyeran un modo foto más completo, con más opciones de personalización para poder capturar la belleza de los escenarios y de los personajes. Sí, el mundo de God of War Ragnarok es una auténtica obra de arte. Sería genial poder inmortalizarlo con todo lujo de detalles. Totalmente de acuerdo, sería un puntazo. Sería un regalazo para los fans. Y ya que hablamos de inmortalizar momentos, ¿qué me dices de la mecánica de dejar una Hell en Death Stranding 2? ¿Crees que esta característica fomentará la cooperación entre jugadores o generará más caos y conflicto? Es una pregunta complicada, la verdad. Por un lado, la idea de dejar una marca permanente en el mundo del juego podría motivar a los jugadores a colaborar para crear un entorno más seguro y agradable para todos. Sí, como una especie de legado positivo que los jugadores dejarían a las futuras generaciones. Exactamente. Imagina un mundo donde los jugadores se ayudan mutuamente a superar las Hells, a construir un futuro mejor. Sería bonito, ¿no? Sería una visión muy optimista del multijugador. Desde luego. Pero también existe el riesgo de que algunos jugadores utilicen esta mecánica para causar daño o molestar a otros. Claro, como si fueran grafiteros digitales dejando su marca en cada esquina del mundo. Exacto. Al final, dependerá de la implementación de la mecánica y de la comunidad de jugadores. Sin duda, Kojima es un maestro a la hora de crear experiencias multijugador únicas. Confío en que encontrará un equilibrio entre la libertad del jugador y la cohesión del mundo. Hablando de universos cohesionados, ¿qué podemos esperar de la historia de Star Wars Eclipse? La era de la Alta República es un terreno relativamente inexplorado en el canon de Star Wars, ¿verdad? Sí, lo es, lo que abre un montón de posibilidades narrativas. Nuevas historias, nuevos personajes, nuevas facciones. Exacto, y con la promesa de que cualquier personaje puede morir, la tensión narrativa estará a flor de piel. Cada decisión que tomemos tendrá consecuencias, y tendremos que vivir con ellas. Sin duda, eso añade mucha emoción e imprevisibilidad a la historia. Suena emocionante, sí, y también un poco aterrador. Un poco de miedo siempre viene bien. Y hablando de emociones fuertes, no podemos olvidarnos del proyecto más ambicioso de Rockstar, el metaverso de GTA 6. ¿Crees que realmente serán capaces de crear un mundo virtual tan complejo y dinámico? Es un reto enorme. Sin duda, crear un metaverso implica crear un mundo persistente, en constante evolución, donde los jugadores pueden interactuar entre sí y crear sus propias experiencias. Algo que nunca se ha hecho a esta escala, ¿no? No, nunca. Y las posibilidades son infinitas. Si lo consiguen, podríamos estar hablando de una revolución en la industria. Imagina un mundo virtual donde puedes hacer prácticamente de todo. Comprar una casa, montar un negocio, casarte. Y todo ello con la libertad y el estilo característicos de GTA. Sería increíble. ¿Verdad? Pero no olvidemos que crear un metaverso no es tarea fácil. Hay que tener en cuenta los desafíos técnicos y de diseño que implica. ¿Cómo se gestionará la economía virtual? ¿Cómo se evitará que el mundo se convierta en un caos? ¿Cómo se protegerá la privacidad de los jugadores? Son preguntas que Rockstar deberá responder si quiere que Proyecto Roma sea un éxito. Y no olvidemos el factor humano. Un metaverso depende en gran medida de la comunidad de jugadores para funcionar. Si los jugadores no se involucran, no crean contenido y no interactúan entre sí, el metaverso se convertirá en un desierto. Totalmente de acuerdo. El éxito de Proyecto Roma dependerá tanto de la tecnología como de la comunidad. Es una apuesta arriesgada, pero si Rockstar juega bien sus cartas, podría cambiar la forma en que entendemos los videojuegos. Desde luego, podría ser un antes y un después en la industria. Bueno, creo que hemos cubierto los temas más relevantes del panorama PlayStation, ¿no te parece? Ha sido un viaje fascinante por el futuro de los videojuegos, lleno de promesas, expectativas y desafíos. Estoy de acuerdo, estamos viviendo una época dorada para los videojuegos con nuevas tecnologías, ideas innovadoras y una comunidad apasionada que impulsa la industria hacia adelante. El futuro es incierto, pero también es emocionante y estoy deseando ver qué nos depara. Y a nuestros oyentes, ¿qué les espera en el futuro de PlayStation? ¿Qué juego les ilusiona más? ¿Qué expectativas tienen para la nueva generación de consolas? Nos encantaría escuchar sus opiniones y comentarios. Mientras tanto, os invitamos a seguir explorando el universo PlayStation, a descubrir nuevos mundos, a vivir nuevas aventuras y a conectar con otros jugadores. El futuro nos espera y está en nuestras manos crear la mejor experiencia de juego posible. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo PlayStation. Hasta la próxima.